Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Es un gran placer presentar hoy esta nueva edición de la Tribuna de Hispanistas Indios, porque en esta ocasión nos trasladamos de Delhi y vamos a nuestra querida Bengala occidental. Y vamos a hacer ahora una serie de 3 tribunas precisamente dedicadas a hispanistas bengalíes, aquellos hispanistas bengalíes que no están en Delhi, porque tenemos también una buena representación de hispanistas bengalíes en Delhi, como el doctor Ganguly, el doctor Aparajit también, Chattopadhyay. Y hoy pues realmente es un gran placer para mí presentar a la figura de Tarun Ghatak. Tarun Ghatak para mí es una persona que había oído hablar de ella hacía muchos años. Nunca había tenido el placer de conocerle hasta justamente este año cuando viajamos a Bengala y presentamos junto con el embajador de España la traducción del Quijote al bengalí. Es un gran honor realmente poder tenerlo aquí. Veo que también está Viva Maurya, nuestros 2 grandes traductores del Quijote directamente del español a lenguas modernas de la India. Es realmente un hecho singular y, como digo, para nosotros un motivo de orgullo poderle tener aquí. Y motivo de orgullo también pues poner nuestro foco de atención esta vez en esa tierra tan fértil en hispanistas y para la cultura en general como es Bengala. Me gustaría, sin más, hacer una presentación formal del profesor Tarun Ghatak y lo haré en sus propias palabras. He tenido el gusto de enviarnos unas líneas porque se trata sin ninguna duda de una historia singular de cómo el profesor Ghatak realmente ha acabado dedicándose al español. Él se graduó con honores en Historia Moderna en la Universidad de Calcuta en 1961. Es uno de nuestros hispanistas más seniors también y empezó trabajando en el Departamento de Auditoría del Gobierno Central. Lo interesante de la historia del profesor Ghatak realmente es que dejó altos cargos para dedicarse a la gestión cultural en Calcuta y mientras se dedicaba a la noble tarea del teatro, aprendía también la lengua española. Estudió 2 años en la JENIU y en sus propias palabras tuvo que abandonar la vida universitaria debido a la declaración de emergencia cuando el gobierno canceló el permiso de estudiar en Nueva Delhi. Y otra vez, según él dice, eso fue un asalto a sus sueños. Y decidió dejar de cultivar la lengua castellana, pero más tarde cambió de opinión y empezó a estudiar de nuevo español con renovado entusiasmo porque observó que en Calcuta la gente mostraba un gran interés por la lengua española. Y él dice a menudo que no eran tanto los que se dedicaban a la exportación, los empresarios, como los académicos, empezaron paulatinamente a interesarse por nuestra lengua. Luego empezó a traducir la literatura en español y su labor de traductor ha sido realmente fecunda y muy amplia. Pues tiene en su haber 32 libros, incluyendo, como hemos dicho, Don Quijote, pero también una obra tan importante para la literatura española del siglo XIX como es esa gran novela realista de Clarín, La Regenta. Él ha traducido muchas obras de José María Merino, sobre el cual versará hoy nuestra conferencia. Pero también ha traducido el epistolario completo de García Lorca, escribió una breve biografía de García Lorca y también ha traducido obras de América Latina y ha escrito artículos sobre temas literarios de la literatura hispanoamericana. Uno de sus libros, sin duda alguna, es la traducción de Rabindranath Tagore en los países de habla hispana, que realizó en colaboración de un gran profesor gallego, tagoreano de vocación, y al que recordamos con mucho cariño, al que conocí personalmente,
Se dice él que tiene una de las colecciones más grandes de Tagore del mundo y es un placer y un honor recordar al fallecido José Paz Rodríguez. Él trabajó como profesor de lengua española en la Universidad de Jadavpur en tiempo parcial y ha sido traductor y profesor en varios institutos, incluyendo el Indian Institute of Management, la Indian Patent Office, y ha dado conferencias en diferentes universidades. Profesor Ghatak, un gran honor desde Delhi, bienvenido, y tiene usted la palabra. Estamos deseando escuchar. Muchas gracias. Señoras y señores, buenas tardes. Yo quedo agradecido al Instituto Cervantes y Tribuna de los Hispanistas en Dios por invitarme a hablar de mi favorito libro A través del Quijote, escrito por José María Merino, publicado en 2019. Es un libro que me enriquece en la búsqueda de sabiduría que nos ofrece Don Quijote. Este libro no es una comparación, sino una extensión, más bien unos comentarios sobre los episodios de la novela cervantina. El autor es miembro de la Academia Real Española. Durante muchos años ha sido un lector apasionado de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Un rasgo distintivo de este libro es poner de relieve a Falso Quijote de Alonso Fernández Avellaneda. Nosotros los hispanistas sabemos que no se ha producido en ninguna lengua tan gran obra como Don Quijote. Alguien puede preguntar, ¿qué hay en este libro para hacerlo tan popular hasta hoy en día? Hay que preguntar al contrario, ¿qué no hay? Para saberlo hay que leer la novela. En la novela ensayo escrito por José María Merino, vemos que se trata también de una aventura en que profesora Celina, quien es una entusiasta lectora de Don Quijote, va por su coche a los lugares en donde el protagonista de Cervantes hacía aventuras, porque ella tiene que preparar una ponencia sobre esto. Voy a mostrarles el libro. Este es el libro. Sobre esto digo algunas palabras. Eduardo, su colega, la acompaña en el viaje de Semana Santa porque el tiempo habrá bueno, según lo que se anuncia la oficina meteorológica. Notamos que son amigos muy íntimos que se besan a veces, comen en buenos restaurantes, se debaten varias cosas de la novela, duermen juntos, pero no se sabe si son novios. Lo siento. Creo que tenemos un problema. El autor sugiere el poder femenino. Eduardo cuestiona muchas cosas que Celina no acepta. Por ejemplo, la locura o alucinación. Dice él, el Quijote es una cadena de alucinaciones recurrentes. Dejando aparte a Don Quijote, Sancho, al oír las promesas de su amo, llega a pensar que podrá ser rey de Micomicón
para vender como esclavos a sus súbditos. Ese Grisóstomo, acosado de Marcela, acaba de suicidándose por el desdén de ella. Ese Cardenio, a quien le entra la locura Montaraz y se dedica a vivir con pastor en montaña. Anselmo, ¿se puede escuchar? Por favor, dígame, ¿se puede escucharme? Sí, perfectamente. Perfecto. Anselmo, en el delirio, pide a su amigo Lotario que seduzca a su mujer Camila. El bachiller Samson Carrasco, en su empeño de hacerlo volver a Quijote en su casa, toma disfraz del caballero. El cura, tan razonable, piensa disfrazarse de dama para ir a rescatar a Don Quijote de Sierra Morena. Los duques hacen burlas del caballero y del escudero o Altisidora o Don Rodríguez. La Zoraida y Ricote, los moriscos hacen bastante locura cuando corren tras fe católico y dinero respectivamente. La hija de Ricote, Ana Félix, disfrazada de hombre, deja a su enamorador Gregorio en Barberia disfrazado de mujer. Hasta don Antonio Moreno, de la cabeza encantada, es un enajenado. La alucinación es la materia sustantiva del libro, dice Eduardo Acelina, quien también tiene alucinación de Don Quijote. Más de 400 años han transcurrido desde las fechas de la creación del Quijote en España. Se ha cambiado tanto naturalmente sin que ellos no podrían viajar por un automóvil. Aquel tiempo los viajeros tenían que depender de sus caballos y mulas. Ahora en grandes autopistas se ve varios coches. Es una España del siglo XX. La novela tiene 78 capítulos y un epílogo en que el autor menciona sarcásticamente la cuarta salida de Don Quijote, que no existe en original libro. La edición de Francisco Rico, publicada en 2005, tiene 74 capítulos con amplias notas, ilustraciones y anexos. Tiene en total 1.331 páginas, cuando el libro de José María Merino, en formatos más grandes, tiene solo 405 páginas con muy buenas ilustraciones. El autor no describe las anécdotas en detalles, ni da los diálogos completos, sino da comentarios sobre varias cuestiones que surgen en discutir diferentes aspectos de Don Quijote de la Mancha. Pasamos a las novelas. Solo vamos a ver cuáles son los puntos destacados en el libro de José María Merino. Primera frase del libro original dice: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de la lanza en astillero, adarga antigua, rocín placo y galgo corredor. Y nosotros entendemos que Cervantes quizás por la vez primera no desea revelar el nombre del lugar de donde viene Don Quijote. Celina y Eduardo descubren que el lugar se llama Miguel Esteban. Francisco Rico en las notas menciona que Cervantes no intentaba recordar el nombre del lugar. Él decía que el protagonista dice: no voy hacia este lugar, no quiero recordarlo. Eduardo tiene dudas de la intención del autor.
para asegurarle a Eduardo, Celina dice que la literatura europea se trata de extramicio en algunos libros, las novelas de Hilling, su novela es Amelia Wood, Charles Dickens, Oliver Twist, Nikolai Gogol, Overcoat y Lawrence Stern, Tristan Sandy. Pero queremos preguntar, ¿existían tales precedentes en la literatura española? José María Merino dice que Cervantes pudiera ser la primera persona quien lo descubrió. En el camino del Miguel, en el camino de Miguel Esteban, Eduardo tiene extraños sentimientos al ver algunos molinos inmóviles con las aspas decorativas y un rebaño de ovejas que dan algunas señales misteriosas. En el mismo Miguel Esteban, Eduardo ve un perro flaco, un hombre limpiando alguna armadura, un caballo también flaco y el hombre lleva un vestido antiguo. Todos estos le sorprenden a Eduardo. En estas cosas hay algo que le recuerda a Eduardo una época que había estudiado en un libro. En este momento, José María Merino introduce un nuevo personaje que se llama Tuñón, quien quiere reescribir el Quijote por medio de microrelatos. Eduardo lee a Celina un cuento así. El mago Prestón, cuyo nombre aparece como un enemigo de Don Quijote, quien tiene sueños de un cárcel, entra en un soldado soñador, quien soñaba de hacerse un aventurero famoso como Amadís de Gaulá. El mago Prestón quiere entrar en el sueño del soldado y por sus magias será un enemigo de Don Quijote, robándole de fama de sus tiempos de las aventuras. Hay que ver, el soldado se refiere a Cervantes y que empezó a escribir Don Quijote en un cárcel. Aquí hay una pieza de la vida del gran autor Miguel de Cervantes. José María Merino da importancia a Prestón, el mago, porque los libros de caballería a que Cervantes quería ridiculizar son tan absurdos que solo los magos pueden crearlos. José María denomina el mago como el sabio Prestón. ¿Está bien, señor? ¿Se puede escucharme? Perfectamente. Adelante. ¿Va bien? Sí, perfecto. Está bien. Gracias. Otro personaje de José María Merino es Don Sabino Ordaz. Él es quien explica varias cuestiones que surgen cuando se lee Don Quijote. Según él, la locura de Don Quijote había penetrado en el cerebro del ventero, que arregla la ceremonia de ofrecer al señor Quijana la ordenación del caballero. Uno de los que escuchaba las palabras de Don Sabino Ordaz pregunta, ¿cómo sabemos las cosas de caballería? Él contesta que hay un libro del morisco Ibrahim Taibili, alias Juan Pérez, vivió en Túnez muchos años como consecuencia de la expulsión ordenada por Felipe III. Nunca quiso hablar otra cosa que no fuese español, referido a la desaparecida edición del Quijote anterior a la de 1605, donde cuenta esas cosas y muchas más. Para dar una prueba de veracidad, él dice que él mismo lo consultó y está en la biblioteca de Miskatonic
University, Arkham, Massachusetts. Este libro da una nueva versión del personaje del ventero, que fue un criminal, pero luego se cambió completamente y se marchó al nuevo mundo con buen empleo. Es una nueva interpretación porque no se menciona en original que el ventero se hizo así. José María nos hace creer que el mal puede cambiarse en bien. La literatura siempre se relaciona con mal y bien en la raza humana. En este contexto, recordamos a Valmiki, quien compuso Ramayana. Fue un lobo en su edad temprana, luego se convirtió en un autor y creó Ramayana. Mal y bien. José María Merino conocía a don Sabino Ordaz desde su vida universitaria como un experto y hablar de Don Quijote como si organizara un taller de literatura explica las cosas que preguntan los participantes. Según lo que dice él, incidentes relevantes a todos son de risa, pero hay los contextos de violencia contra los arrieros. De crueldades y violencia hay acusaciones contra la novela de Cervantes. Nabokov habla de Don Quijote como de una enciclopedia de la crueldad. Al responder, Celina dice, crueldad ha habido siempre en la literatura, como en vida. Thomas Mann también llama la atención a tanta brutalidad. A la respuesta se puede decir que Don Quijote no podía ser creada si no estuviera injusticia en el mundo. Don Quijote toma armas cuando ve injusticia contra los pobres y desamparados. Alonso Quijana protege a Andes, un criado a quien golpea a su dueño, al duro, y en otro conflicto, él golpea a dos muleros. Don Quijote también cae a la tierra tras haber tenido violentos golpes. Hay conflictos violentos cuando los muleros y angüeses asaltan a dos. Don Quijote y Sancho Panza. El caballo y el asno de ellos no pueden escaparse de los asaltos. Luego hay violencia cuando algunos hombres llevaban un cadáver por la noche. Antes del fin, Don Quijote ataca a un desfile de gente con la estatua de la Madre Virgen, etc. En el capítulo 15 del libro de José María Merino, Eduardo dice, la paliza que los yangüeses le dan al pobre Rocinante es uno de los lances más tristes del libro. El autor simpatiza con el animal, que no tiene un solo momento grato en todo el libro. Aquí Celina descubre humor negro en la novela, porque el caballero y el escudero debaten entre ellos sobre sus derechos de luchar con los enemigos, mientras quejan de sus heridos. En el contexto se puede decir que injusticia es una antigua enfermedad social y quienes acusan al libro de cruel puede tener un ejemplo muy importante en Don Quijote. Pero lo que indica Celina nos intriga porque nosotros queremos debatir las cosas inútiles cuando hay que luchar contra los enemigos auténticos. El autor dice que hay sueños y locura dentro de que se ve mucho españolismo en la novela. A pesar de quemar los libros de caballería, no se puede dar fin a los sueños y locura. La decisión de quemar los libros que Alonso Quijana los recogió con mucho dinero y pasaba sus horas libres leyéndolos es una gran locura. Bajo la influencia de Don Quijote, su escudero Sancho Panza empieza a soñar que algún día él va a ser el gobernador de una isla.
y por el juego planeado por la duquesa y el duque, fue el gobernador de la isla llamada Barataria, pero no podía estar más de 7 días como gobernador. Tiene que regresar a Don Quijote con lágrimas. Es natural. Un campesino analfabeto no puede ser el gobernador hasta hoy en día. Es una cosa del sistema político que prevalece en el mundo. Ninguna persona como Sancho Panza puede ocupar una alta posición sin un plan de los más poderosos. En la novela A través de Quijote se menciona primero el encuentro entre Dulcinea del Toboso y Sancho, que es completamente nuevo. Esta vez Sancho Panza ha sido Sancho de Aspetia y él es un mensajero de la mujer vizcaína. Él va a Dulcinea por hablar del valeroso Quijote y ella en su parte le manda saludos de amor. Este episodio es una invención de José María Merino, quien utiliza plena fantasía del poeta para recrear el episodio famosísimo de Don Quijote de la Mancha. Luego vemos que el autor rechaza este cuento y crea otro Merino con una del maestro, juega con las fantasías de literatura, pero no cambia en realidad el misterio de Dulcinea, quien se queda solo en las imaginaciones con que los poetas componen poemas de amor. Nadie puede desafiar amor cervantino, como dice Miguel de Unamuno, que la creación de imaginación es incuestionable, inmutable, y la mujer siempre se queda fuera de la tierra sucia. Y muchos años después vemos en 100 años de soledad a Remedios la Bella, quien no puede existir en el mundo tan imperfecto sin amor y libertad, y finalmente vuela al cielo para escaparse. Celina, al llegar al llano de Montiel, recuerda a los cabreros. Celina y Eduardo llegan a saber de los jóvenes que ellos han elegido esta profesión porque no consiguen buenos empleos en la ciudad. Es un ejemplo del desempleo actual de los bien educados. Se ven muchos cambios. Los cabreros actuales tienen móviles, motos, y pueden usar GPS para localizar cualquier cosa. ¿Está bien, señor profesor Oscar Pujol? ¿Está bien? Está bien, está ¿Claro? bien. Lo oímos perfectamente. Gracias. Puede continuar. El episodio de Crisóstomo y Marcela nos recuerda una tragedia de amor en la vida pastoril. El autor ha mencionado algunos libros sobre este episodio que otra vez prueba metaliteratura para subrayar lo que quiere decir. Él ha comparado la vida pastoril de aquel tiempo con la emergencia de los hippies en nuestro tiempo. En España se ve influencia de la cultura hippie. En Baleares, Galicia, Alpujarras, durante los 60 del siglo pasado. El autor también dice que mucha gente van a vivir en las aldeas para conservar el equilibrio ambiental. La cuestión ambiental es una de las más importantes del mundo actual. Uno de los poemas más famosos de la novela es Canción Desesperada, título que, como señala la profesora Aurora Ejido, fue robada por Pablo Neruda. Pablo Neruda tiene un libro, 20 canciones de amor y una canción desesperada. Marcela, a quien un amigo de Crisóstomo la acusa por el suicidio de su amigo.
la linda chica se defiende contra las culpas y dice que Crisóstomo sufría de el desequilibrio psicológico. Mucha gente creía que Marcela no cometió ninguna culpa por este accidente. Aquí ambos autores hablan de los derechos femeninos. La actitud de Marcela de vivir sola a su gusto es muy moderna, pero ella fue independiente con sus propiedades en aquella aldea de montaña. Todas las mujeres no tienen esta suerte y siguen sufriendo hasta hoy, especialmente en nuestro país. El título del capítulo 16 es La verdad sobre Maritornes, que merece una referencia en nuestra discusión. La hispanista norteamericana Helen Swim, que ha estudiado muchos personajes femeninos quijotescos, acusa al traductor Cid Hamed Benengeli por describir la fealdad de Maritornes en una lengua malísima por venganza. Maritornes procede de Asturias, donde inició la lucha contra la morisma para conquistar España. Y Cid Hamed, siendo un musulmán, había modificado las palabras originales por un resentimiento ancestral. La mayoría de los cervantinos no aceptan la hipótesis de Swin, pero es necesario notar que cualquier traductor puede hacer este tipo de delito y no es fácil de detectarlo. En el capítulo 17, Don Quijote y Sancho regresan a la venta que parecía castillo o castillo que se tornaba venta con heridos muy graves. Pero aquí también un gigante oculto descargó un enorme puñetazo en el rostro de Don Quijote y las figuras humanas comienzan a mantearlo a Sancho por no pagar nada al ventero. Y Don Quijote dice que la venta está encantada y los que manteaban a Sancho fueron fantasmas que Sancho mismo niega. Sancho es el hombre de la tierra y puede reconocer a los hombres como se ven en cualquier lugar. José María Merino dice, yo veo a Preston enredando a Don Quijote y a Sancho y enredándome a mí. El mago Preston destaca en su discusión. La polvareda del capítulo 18, que aparece como las marchas de los ejércitos a Don Quijote, pero Eduardo cree que es causado por un tractor. Él va a leer el mini cuento de Tunión, en que dice que Atariuma, joven cervantista postmoderno, afirma que la polvareda fue provocada por un golpe de viento. No ocultaba ni ejércitos ni rebaños. El delirio del ingenioso hidalgo tenía su réplica en el delirio de su escudero. Uno veía las fantasmas de sus lecturas, el otro los de vida cotidiana, los rebaños. Al imaginar a Don Quijote tras tantos quebrantos sucesivos, con el rostro deformado, con los dientes rotos, las barbas manchadas de sangre, todo su cuerpo sucio de polvo y de vómito, Cervantes puso en boca de Sancho el nuevo apelativo, triste figura, que recibe su señor con satisfacción. Pero Don Quijote ataca una litera enlutada. Martín de Riquer nos recuerda que este episodio es una réplica paródica de otro que se cuenta en Palmerín de Inglaterra. La violencia me parece un exceso, pero Sancho y su amo, al ver la procesión de unos 26 personas con antorchas por la noche,
daba sugerencias fantasmales. Un episodio en que Don Quijote ataca bastantes y deja cojo a uno, está cargado de sugerencias. La metaliteratura es la más llamativa aquí. El tema de rutas también se ve en la publicación de Tomás López y Joseph de Hermosilla, que salió con la edición del Quijote en 1780. También hay ruta de Don Quijote de Azorín. Él es quien escribió el libro después de recorrer algunos lugares de la Mancha en carro durante 15 días. Azorín había encontrado los batanes quijotescos cerca de las lagunas de Ruidera. Don Quijote y Sancho se pusieron nerviosos al oír el sonido ominoso. José María trae al mago Prestón otra vez para convertir al dragón en molino de batanes y con ello salvar la vida de Don Quijote. Mientras recorrían, Celina y Eduardo vieron a excursionistas en los restaurantes y hablaban de la gastronomía del Quijote, de lo que Eduardo tuvo libro de Tomás Álvarez. Aquel tiempo, Don Quijote y Sancho no tienen suerte de comer bien en restaurantes de España rural. El libro de José María Merino sigue con los episodios originales, pero de vez en cuando sus notas y observaciones merecen atención especial. Celina y Eduardo recorren los lugares que han cambiado en el tiempo, pero las memorias de leer la novela de Cervantes le recuerdan muchas cosas que no puedo discutir en poco tiempo. Los lugares que visitaban son Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Argamasía de Calatrava, Almodóvar del Campo, Basatortas, Puerto Pulido, Puerto de Niebla, Sierra Madrona, que es estribación de la Sierra Morena. Celina piensa que es un lugar de asperísima penitencia de Don Quijote. Durante el camino ellos habían ido recordando los capítulos del Quijote que tenían el escenario serrano y encontraron Celina y Eduardo un lugar con una roca plana que parecía hecha a propósito para sentarse. ¿No es este un lugar adecuado para que el cura y el barbero hubiesen encontrado a Cardenio, luego los tres a Dorotea? Pregunta Celina. Tan adecuado como cualquier otro. Lo cierto es que esto está muy solitario, responde Eduardo. De acuerdo, imaginemos que es aquí donde Dorotea cuenta su triste caso y donde Cardenio la identifica como la hija del rico labrador Clenardo y donde, después de lo que has oído, se hace ilusiones con que las cosas vuelven a su cauce para ambos y se dispone incluso a retar a traicionero segundón, si es preciso. Perdón. Celina y Eduardo hablan de los lugares que habían leído en la novela original. ¿Por qué buscan solo los lugares de la Mancha? Celina responde, en cuanto a los lugares concretos, valen los nombres, pero son tan azarosos como los tiempos. Ellos no han pensado que tales lugares solo existieron en la imaginación de Cervantes, sino fueron reales. Cervantes conoció bien estos lugares porque trabajaba como comisario real de abastos de Armada Invencible. Ahora voy a referirme al libro de Avellaneda.
es el Quijote falso de Alonso Fernández de Avellaneda. Don Sabino habla con aire serio. Antes de entrar en la segunda parte del Quijote cervantino, deben leer el Quijote de Avellaneda, el llamado falso Quijote. Es imprescindible. El Quijote de Avellaneda influyó en la segunda parte del Cervantes. El autor, a través del Quijote, considera que en la época de Cervantes los interesados podían enterarse de un manuscrito sobre las aventuras de Quijote y se sospechaban que algún autor famoso lo hubiera escrito con seudónimo, que es Alfonso Fernández Avellaneda, natural de Tordesillas. Lo que se denuncia es que este falso autor había usado malas palabras contra Cervantes por la rabia y algún autor bien conocido quizás habría provocado esto de envidia. Al oírlo, Cervantes compuso la segunda parte muy rápido. Esta parte, según los eruditos, es mejor que la primera. Cervantes en el prólogo de la segunda parte empleó algunas palabras malas contra el falso autor, que es un ejemplo de plagio. Quiere decir, al adivinar el éxito de la primera parte de Cervantes, el autor tordesiano no podía resistir la tentación de ganar fama al dinero y luego el tema. El autor a través del Quijote piensa que nadie podría escribir una narrativa sin tener la capacidad de escritor. Al comenzar el primer capítulo, viene el nombre del sabio Alí-Solán en vez de Cide Ahmed Berenguer, y tienen todas las informaciones de la tercera salida de Don Quijote. Don Quijote ha sido devuelto a su casa por el cura, el barbero y Dorotea, en una población que el autor llama Agamesia. Permanece en su cuarto, encadenado de un pie, y le hacen comer bien para que restablezca. Él pide algo para leer, le facilita libros piadosos y a los 6 meses recupera el buen juicio. Suceden algunas cosas, pero lo que me parece importante es que un personaje llamado Álvaro Tarpe, que va a las justas para luchar por su amada, se queda una noche con Quijote. En el segundo capítulo, don Álvaro Tarpe le ofrece ayuda si quiere Don Quijote. Él le habla de su amor por la princesa doña Dulcinea del Toboso, que sorprende a Álvaro Tarpe y ya conoce la locura de su anfitrión. En el capítulo 3, Don Quijote decide ir a las justas de Zaragoza bien armado y provisto de adarga y de lanza y de asno para Sancho, que lleva maleta con ropa y dinero, sale por tercera vez en busca de aventuras. Los capítulos 4 y 5 tienen casi exclusivo escenario una venta. En el rumbo de Zaragoza, Don Quijote tiene la idea de convertirse en el caballero desamorado. Y al ponerse el sol llegan a la venta del ahorcado, que el caballero toma por un castillo y Sancho va como espía que arregla el hospedaje. Don Quijote entra en el imaginario castillo. Después de cenar, una moza gallega que trabaja en la venta le ofrece a Don Quijote sus favores sexuales. Don Quijote la toma por una princesa y la ayuda con dinero.
En el capítulo 5, el Ventura llama a la moza gallega puta desvergonzada, porque Don Quijote la propone que vaya a Zaragoza con él. Cuidado, el ventero le paga, la pega. Don Quijote le da al ventero tal espadazo que lo descalabra. La ventera y Sancho los calman a dos combatientes. En capítulo 6 tienen sus 6 días por delante hasta llegar a Zaragoza, dando ocasión de risa. Don Quijote pone un cartel del caballero desamorado. En el camino, Don Quijote lucha con un melonero que con sus amigos apalean a Don Quijote y Sancho hasta dejarlos sin sentido. Se marchan con Rocinante y el asno. Al volver en sí, Don Quijote dice que su agresor ha sido veído Dolfos, y advirtiendo la ausencia de Rocinante y del convento, decide ir al pueblo y que Sancho Panza cargue con la maleta y la albarda. El capítulo 7, el último capítulo, comienza con la llegada de ambos a la plaza del pueblo ante una multitud en la que no faltan clérigos que los dan bienvenida con todo lo que se necesitaba. Van a pasar 8 días en casa de un clérigo a quien Don Quijote toma por el sabio Lirgando y a quien informa de que va a Zaragoza, aunque el clérigo intenta desengañarlo y convencerle de que vuelva a su casa y haga una vida razonable en una fuerte diatriba contra los libros de caballerías. Don Quijote agradece al clérigo su hospitalidad y se va. En la plaza se burlan de ellos y se les tiran a Sancho pepinos y berenjenas. Aquí termina el libro. Don Sabino Ordaz desea que ofrezcan las opiniones de los oyentes. El autor mismo dice que es un calco del libro cervantino, en el que no se aprecia ni una gota de imaginación. Don Quijote es un loco, sin matices y más dócil ante Sancho que en el original. Sancho solo piensa en comer, con lo que queda reducido a lo menos interesante de su personalidad. El clérigo, don Álvaro Tarpe, el ventero, son personajes planos, puros pretextos para que actúe la pareja. La moza gallega es un trasunto también plano de maritornes, aunque el autor tenga aquí menos decoro al hablar de ella, y la venta es una mera réplica de la venta cervantina. Don Sabino Ordaz responde que no hay nada de verdad nuevo en el falso Quijote. En efecto, excepto esas plazas con gente que se burlan del caballero y del escudero. Un oyente, Perales, preguntó, entonces, ¿por qué debemos leerlo? El enigma se irá desvelando, se lo aseguro. Si nos lo permite el mago Prestón, contesta don Sabino, con lo que me pareció en él una inusitada guasa. Tras haber leído, nosotros volvemos a la novela de José María Merino a través del Quijote, pero no es posible discutir todos los capítulos por falta de tiempo. Solo recordamos lo que comenta don Sabino en el último capítulo. La gracia del Quijote está en su forma originaria, que es la que transmite su verdadera melodía. Además, no está escrita en el castellano inteligible del siglo XIII como el Dimna, Calila y Dimna, sino en un español
con unas cuantas notas a pie de página, nos va iluminando los vocablos oscuros. La novela de José María Merino tiene el mayor cambio al fin, en que Don Quijote no admite que perdió juicio cuando leía los libros de caballería, que es una desviación del original. ¿Usted cree que es la mejor novela del mundo? Pregunta el tímido Fermín. Don Sabino dice: le responderé en clave de ficción, como han hecho ustedes para interpretar muchos aspectos del libro. Imagínense que esta sociedad en la que vivimos va abandonando el apoyo a las humanidades. Convierte la comunicación y la lectura en esa enloquecida sucesión de micromensajes cibernéticos y tantas veces mentirosos. Y pasa de la idea del bienestar general a una especie de nuevo feudalismo, con unos cuantos ricos, muy ricos, y la inmensa mayoría obligado a un mediano pasar, convertían pura servidumbre del sistema. Imagínense, un futuro así tenebroso. Pues yo creo que cuando surgiese el nuevo renacimiento, historia de la humanidad, no tiene un sentido irreversible y volviésemos a empezar cuando surgiese el nuevo renacimiento. Repito, una de las piezas para recuperar lo mejor del pasado sería precisamente el Quijote. Yo, como un lector extranjero del Quijote de Cervantes, recuerdo las palabras de Mario Vargas Llosa, quien dice: es la novela del siglo XXI. Don Quijote simboliza valor moral y corporal con que puede protestar contra cualquier injusticia. Nuestro poeta Rabindranath Tagore dice que el futuro es infinito, el pasado también es así. El hombre no ha podido abandonar el viaje a pesar de inmensos fracasos. Esa labor se pudiera denominar locura, pero el hombre lo ha aceptado como grandeza desde religión del hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gatak, por esta exhaustiva presentación. Encantado a verle, del profesor Quijote otra vez. Mucho Un gran gusto. placer. Me gustaría ahora abrir realmente el foro para que hagan intervenciones. Quien así lo desea, pueden abrir la cámara y también activar el micrófono e interactuar con el profesor Gatak. En español preferentemente, aunque sé que muchos de ustedes pueden hablar bengalí. Por favor, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Profesor Ganguly. Bueno, si no hay otros comentaristas. Buenas noches, profesor Ganguly Samuda. Buenas noches. Buenas noches, Tarun. Hola. Buenas noches. Encantado de verle hoy por la noche. Igualmente, aquí, igualmente. Bueno, mira, pues no hay otros comentaristas. Solo para ocupar un poco la tarea de la discusión, pues me gustaría observar que yo no he leído el trabajo de José María Merino, así que me presentas algo nuevo y algo que hay que ver, hay que adentrar, hay que analizar un poco, pero de lo que presentaste, me parece que el enfoque de José María Merino es un enfoque humanista, es decir, sigue la tradición del humanismo desde Aristóteles, esa misma tradición
él lo sigue y lo adelanta. Pero te has referido a varios autores, incluso a García Márquez y María Vargas Llosa y otros. Sabes que se me ocurre que hay varias interpretaciones del Quijote y se ha analizado la estructura y la imaginación y todo el formato del Quijote en diversas formas, pero algunas que nos han realmente impresionado son lo que esperaba que tú también hubieras podido incluir en tus comentarios. Es decir, José María Merino lo escribió en 2019, así que es reciente, pero antes habían varias interpretaciones. Solo escojo dos, me refiero a dos interpretaciones basadas en la obra de Don Quijote, ¿no?, de Cervantes. Uno es el trabajo de Unamuno, Don Quijote y Sancho, y el otro es una lectura imprescindible para ocuparse de cualquier comentario de este tipo sobre alguna recepción del Quijote por parte de otros autores conocidos. Yo diría que sería imprescindible leer, además de Unamuno, un trabajo como del Borges, ¿no? Pierre Menard, el autor del Quijote. Verás entonces cómo Borges introduce una estructura casi posmodernista en que hay varios temas, no solo del Quijote, sino también la teoría de la expresión, la teoría de la literatura. Es decir, el Pierre Menard es un autor que escribe el Quijote desde el punto de vista del siglo XX y que sin haber entrado en el Quijote, solo imagina la época y escribe por su cuenta un Quijote que luego resulta sorprendente que es igual al Quijote original. Es decir, ahí introduce una teoría bastante moderna, yo diría posmoderna, sobre la teoría de la escritura. Entonces, mientras que José María Merino solo hace un tipo de análisis ya tradicional, Celina, la autora, pues busca los lugares y luego hay interpretaciones, pero es un tipo de análisis muy, digo, convencional. Hay algunos puntos nuevos, reflexiones que por supuesto son útiles para nosotros, los que leemos al Quijote, pero desde el punto de vista de Quijote como una obra que está presente sin escribirse, es decir, en autores que pueden escribirse en referirse al Quijote, solo colocándose en la época misma. Si ellos son fieles a la época, pueden reproducir el mismo Quijote sin haber leído el Quijote. Ese pensamiento de Borges sería sumamente útil para un análisis como el tuyo, si lo traes. Luego, ahora hay otras percepciones también. Por ejemplo, la estructura del Quijote se compara como hay tanta semejanza entre esa estructura y la estructura de las 1001 noches. Es decir, en esa estructura misma vemos, hay una teoría formal, núcleo, una teoría núclea, ¿no? Formal, que conduce el hilo del argumento. Pero luego hay episodios que
que coinciden como casi como que Quijote leyera las 1001 noches antes de haber emprendido en la tarea de escribir. Hay una teoría núcleo, ¿no? Formal, pero luego hay episodios que son casi como las historias contadas en cada capítulo de Cervantes. Luego, esa interpretación que ahora se está hablando de esa interpretación en la actualidad, esos conceptos, si tú traes dentro de tu análisis, entonces enriquecería muchísimo la visión de José María Merino, que a mi parecer, desde lo que tú dijiste, yo no he leído la novela, me parece se limita al marco humanista. Luego no va más allá del humanismo posterior, incluyendo a varias teorías lingüísticas de estructuralismo, postestructuralismo, ¿no? Incluso yo diría Saussure, y todos estos autores pueden ser muy bien vistos, analizados e incluidos en un análisis que hacen, por ejemplo, Borges en Pierre Menard, del autor del Quijote, o incluso Cervantes, e incluso Unamuno, desde su filosofía, como hace un análisis de la época Unamuno. Estos son algunos comentarios que no me parecen no son muy coherentes, pero en tu análisis, si vieras un poco estas percepciones de autores sobre el Quijote, esto podrías añadir mucho más a la presentación, al tipo de recepción que hace José María Merino, que casi me parecen como si fueran una comparación de lo que ha escrito Cervantes y luego ver desde el punto de vista de realidad, una comparación más mecánica pero ahí existen tipos de análisis como de Borges, como de Unamuno, que pueden añadir mucho a tu tarea de la recepción del Quijote desde el punto de vista del siglo XX. Nada más, no quería yo alargar mi comentario. Gracias. ¿Quiere contestar, profesor Gata? ¿Alguna otra observación? Será bienvenida. No quiero responder. No me atrevo a responderle. Bueno, pues quizá... No sé si hay alguien más. Aquí, Viva, Sí, por favor. Tienes la palabra. Solo para apreciar. Profesor Gatak, soy Viva Moria, nunca le he conocido, pero en persona, pero le conozco por su traducción y por su trabajo que usted ha hecho en Kolkata, en el campo de... Muchas gracias. La he visto muchas veces en Nueva Delhi, en Calcuta. Sí, pero... Encantado que usted la haya presente aquí. Sí, no, pero lo que me hace mucha... me trae la atención es que en esta obra hay, no sé si usted lo ha seleccionado así o yo tampoco he leído el libro de Merino, pero como me pareció en su presentación que hay más referencias, ¿no? Hay más, alude más a las novelas interpoladas, ¿no? Que a la misma historia de Quijote.
me parece, ¿no? Porque hay mucha referencia a Zoraida y a otros Sí, sí. personajes. Eso yo quería preguntar, ¿por qué es así? ¿Y por qué no son las salidas de Quijote y sus aventuras? Y otros personajes fueron descubiertos de don Sabina Ordaz, otro personaje, quien analiza a los oyentes los episodios de Quijote. Estos personajes fueron descubiertos por Sabino Ordaz, a quien conocía el autor, señor José María Merino, que dice que sabe mucho de Cervantes. Ujú. Estos Sí. personajes, Urtuñón y otros, y da énfasis, José María Merino da énfasis en Frestón, el mago. Sí. El mago en original se refiere un poco de Frestón y llevaba sus libros, pero aquí Frestón tiene un papel más grande que en el original. Sí, porque por eso hay esta referencia también a las, si es una locura o es alucinaciones, ¿no? Que sufre Don Quijote, porque Frestón es como para Quijote es como un pretexto para explicar todos sus desentendimientos, ¿no? sobre lo que él dice. Entonces Frestón aparece como una, y traerle como un personaje tan enfocado me parece también muy interesante. Tendré que comprar esta novela y leerla porque es un nuevo enfoque, no sé si estará usted de acuerdo, que es un nuevo enfoque de traer a este Frestón tanto en la discusión, ¿no? Exactamente, yo no sé por qué José María Merino ha dado tanta énfasis en Frestón. Pero una vez dije que el libros de Cabrera no puede ser que así hubiera sido un mago. De los libros de caballería, mago, magia. Sí. Esto me parece. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sé mucho, pero he intentado explicar algunas cosas que me parece interesante. Este libro también a mí es gran obra de literatura española, por eso yo estoy traduciendo este libro. Actitud moderna, porque ha hablado de protesta, de cuestiones sociales, y también nosotros los indios sufrimos de muchas enfermedades sociales. Esto María Merino ha dicho. Por eso me gusta este libro mucho. Sin duda alguna es muy interesante la aportación de Merino al Quijote, siempre tan fecundo a la hora de ver lecturas. Siempre insistimos en la modernidad continua del Quijote, que siempre se puede adaptar. Muchas gracias, Viva. Muchas gracias, Ganguly, por vuestros eruditos e interesantes comentarios. No sé si, Martí, tenemos tiempo para algún comentario más. Sí, si alguien se anima, adelante, puede intervenir. Y si no... Si vamos a terminar, ¿no? Hay algo que discutir, ¿no? Ahora terminamos, ¿no?
Sí, vamos a terminar, ¿no? Pues, Vamos a terminar y aprovecho para deciros que, como ha comentado Óscar Pujol, la tribuna de hispanistas estará dedicada al hispanismo bengalí. Así que el próximo mes, el día 18 de agosto, tendremos a la profesora Madhavika Bhattacharya. Madhavika Bhattacharya ha sido profesora de español durante muchos años, es traductora y lleva una asociación de hispanistas bengalíes que se llama Los Hispanófilos, que se dedica a promover el hispanismo en Bengala y a editar libros en español. Así que os esperamos el día 18 de agosto y muchas gracias a todos. muchas gracias a todos. Y muchas gracias Tarun Ghatak por su... Por Muchas Gata. Un gran gracias placer a tenerlo todos. con nosotros. Gracias, A gracias, ver si algún Tarun. día lo podemos traer a Delhi también. Muy bien. Adiós. Buena Adiós. idea. Bueno, adiós. Adiós. Buenas noches.